¿Alguna vez has sentido que por más que te esfuerces, siempre habrá alguien dispuesto a menospreciarte, a mirar por encima del hombro y a recordarte, incluso en los momentos más incómodos, que según ellos no eres suficiente? ¿Te imaginas estar sentado en una mesa, rodeado de gente que debería acogerte como parte de la familia, y sentir que cada palabra, cada sonrisa, cada gesto, son cuchillos disfrazados de cortesía? Pues, hoy te voy a contar una historia que va mucho más allá de una simple cena incómoda. Es la historia de cómo una humillación puede volverse la chispa de una revelación inesperada, capaz de cambiar para siempre el equilibrio de poder en una familia. Quiero que cierres los ojos un momento e imagines la escena: una gran mesa de roble, un mantel blanco impoluto, platos de porcelana y cubiertos que relucen bajo la luz cálida de una lámpara colgante. El aroma de la comida casera flota en el aire, mezclado con el leve perfume de las flores frescas que adornan el centro de la mesa. Hay risas, sí, pero también esas miradas furtivas, esos susurros que cesan apenas entras en la habitación. Así es como empieza mi historia una noche cualquiera, una cena familiar y una suegra que, desde el primer saludo, deja claro que, para ella, yo no soy suficiente. Ahora, sé lo que estarás pensando: amo otra historia de suegras me tomen todo y yernos desdichados. Pero te aseguro que esta historia tiene más capas de lo que imaginas. Porque lo que ocurrió esa noche no solo me marcó, sino que transformó las dinámicas familiares de una manera que ni mi suegra, ni mi pareja, ni siquiera yo mismo habríamos podido prever. Y todo comenzó con una frase, dicha en voz baja pero cargada de veneno: algunos no saben cuál es su lugar. Antes de llegar al clímax de esta historia, déjame llevarte un poco atrás en el tiempo. Déjame que te cuente quién soy y cómo llegué a sentarme en esa mesa, con el corazón encogido y la dignidad hecha trizas, pero con un as en la manga que ni yo mismo sabía que tenía. Nací en una familia que siempre valoró la apariencia por encima de la esencia. Mi madre era la reina de las reuniones sociales, una mujer que podía organizar la fiesta más elegante con los ojos cerrados y dejar a todos boquiabiertos con su impecable sentido de la moda. Mi padre, un hombre de negocios frío y calculador, siempre decía que en la vida hay que saber moverse entre tiburones sin convertirse en uno más. Crecí rodeado de lujos, pero también de expectativas imposibles. Mi destino, según ellos, era claro: debía convertirme en otro reflejo de su éxito, alguien de quien pudieran presumir ante sus amigos y conocidos. Pero la vida, como bien sabes, no siempre sigue el guión que otros escriben para ti. A los 22 años, tomé una decisión que cambiaría mi destino para siempre. Rechacé el puesto que mi padre me había conseguido en su empresa y decidí estudiar arte. Sí, arte en pintura, escultura, fotografía, todo aquello que, según mis padres, era una pérdida de tiempo y dinero. ¿De qué vas a vivir?, preguntaba mi madre con un tono entre la lástima y la rabia. Eres un fracaso, sentenció mi padre el día que empaqueté mis cosas y me fui de casa. Durante años, sobreviví como pude. Trabajé en cafeterías, vendí retratos por encargo, di clases particulares a niños que apenas sabían sostener un pincel. Hubo días en los que cenaba pan duro y agua, semanas en las que dudé de mis propias decisiones, pero nunca volví atrás, nunca pedí ayuda. Y, aunque mis padres me dieron la espalda, encontré en mi camino a personas que me apoyaron de verdad, que creyeron en mí cuando ni yo mismo podía hacerlo. Fue en uno de esos momentos bajos cuando conocí a Laura, mi pareja. Ella era todo lo contrario a mi familia, en cálida, sencilla, capaz de ver belleza en las pequeñas cosas. Nos enamoramos rápido, casi sin darnos cuenta. Su familia, sin embargo, era un reflejo distorsionado de la mía, menos lujosa, pero igual de exigente. Y entre todos, destacaba su madre, mi suegra. Desde el primer día, sentí su desdén. Siempre tenía un comentario listo para menospreciar mi trabajo. ¿Eso es un trabajo de verdad? Mi ropa, podrías intentar vestirte un poco mejor, ¿no crees? Incluso mi manera de hablar. En esta familia valoramos la educación, querido. Laura intentaba defenderme, pero su madre era una fuerza de la naturaleza, acostumbrada a salirse siempre con la suya. Y así, llegamos a la noche de la cena. Una cena que, según Laura, era una oportunidad para limar asperezas, para que su madre me conociera de verdad. Lo que no sabíamos era que esa noche terminaría con una revelación que nadie esperaba. La tarde empezó con un ambiente tenso. Mientras ayudaba a poner la mesa, mi suegra no perdía ocasión para darme órdenes: pon los cubiertos así, no asá. ¿De verdad sabes cómo se sirve el vino? Cuidado con esa copa,
es de cristal de Bohemia. Cada comentario era una pequeña puñalada. Los demás miembros de la familia, el padre de Laura, sus hermanos, incluso algún primo entrometido, miraban la escena con una mezcla de incomodidad y diversión. Para ellos, las pullas de mi suegra eran parte del espectáculo. Durante la cena, la situación fue a peor. Mi suegra empezó a contar anécdotas de sus años mozos, historias sobre cómo había levantado la casa con su esfuerzo, sobre el sacrificio de mantener la familia unida, sobre la importancia de saber estar en la vida. Cada frase parecía dirigida a mí, como si quisiera recordarme delante de todos que yo no pertenecía a su mundo. Cuando llegó el turno de los postres, la conversación se volvió todavía más incómoda. Mi suegra, con una copa de vino en la mano y una sonrisa congelada, dijo en voz alta: algunos deberían aprender a ganarse la vida antes de intentar formar parte de una familia de verdad. Las risas nerviosas de los presentes llenaron la habitación. Yo sentí como la rabia me subía por la garganta, pero me contuve. No quería hacer una escena, no quería darle el gusto de verme perder el control. Pero entonces, algo cambió. Laura, incapaz de soportar más la situación, se levantó de la mesa y le dijo a su madre, a mamá: basta ya, no tienes derecho a tratarle así. El silencio se hizo denso, casi irrespirable. Fue entonces cuando decidí que era el momento de contar la verdad que ni mi suegra, ni el resto de la familia sospechaban. Perdona, ¿puedo decir algo?, pregunté, mirando a mi suegra a los ojos. Ella asintió, confiada, como quien espera otra disculpa, otra muestra de debilidad. Pero lo que vino después dejó a todos boquiabiertos. Sé que piensas que no valgo nada, que no tengo futuro, que no pertenezco a esta familia, pero hay algo que deberías saber. Esta casa en la que estamos sentados, la casa de la que presumes tanto, es mía. La compré hace 2 años, cuando el banco amenazaba con embargarla por las deudas que tú y tu marido acumulasteis. Nadie lo sabe, porque no quise humillaros. Pero hoy, después de escuchar todo lo que has dicho, creo que mereces saberlo. El silencio fue absoluto. Mi suegra palideció, el padre de Laura bajó la mirada, y el resto de la familia no sabía dónde meterse. Laura me miró, incrédula, pero también con una chispa de orgullo en los ojos. Por primera vez, sentí que recuperaba el control de mi vida. Por primera vez, no era el humillado, sino el que tenía la sartén por el mango. ¿Quieres saber cómo llegué a ser dueño de la casa de mi suegra? ¿Qué ocurrió después de esa noche? Acompáñame, porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Tras la cena, la tensión era palpable. Nadie sabía qué decir, ni cómo reaccionar. Mi suegra, que hasta ese momento había sido la reina indiscutible de la familia, parecía de repente diminuta, descolocada, incapaz de articular palabra. Laura me tomó de la mano y me llevó al jardín, lejos de las miradas inquisitivas. Allí, bajo la luz de la luna, le conté lo que había pasado 2 años atrás. Cómo, trabajando en silencio y ahorrando cada céntimo, había conseguido reunir el dinero suficiente para comprar la casa cuando sus padres estaban a punto de perderla. El banco había amenazado con embargarla, y mi suegra, demasiado orgullosa para pedir ayuda, había intentado venderla a un fondo buitre. Me enteré por casualidad, hablando con un conocido del barrio. Sabía lo mucho que esa casa significaba para Laura, los recuerdos de su infancia, los veranos en el jardín, las reuniones familiares, así que decidí intervenir. Hablé con el banco, negocié la compra y para evitar humillar a sus padres, les permití seguir viviendo allí como si nada hubiera cambiado. Durante 2 años, guardé el secreto. No lo hice por reconocimiento ni por venganza, sino por amor a Laura. Pero esa noche, al ver cómo su madre me humillaba delante de todos, supe que había llegado el momento de poner las cosas en su sitio. El impacto de mi confesión fue inmediato. Al día siguiente, mi suegra intentó hablar conmigo, pero esta vez su tono era diferente. Ya no era la mujer altiva y mandona de siempre, sino alguien vulnerable, asustada por la posibilidad de perderlo todo. Me pidió disculpas, aunque costó que le salieran las palabras. Me dijo que no sabía, que nunca imaginó que yo pudiera hacer algo así. Por primera vez, vi en sus ojos una mezcla de respeto y temor. Los días siguientes no fueron fáciles. La familia se dividió. Algunos me apoyaron, reconociendo mi generosidad. Otros me miraban con recelo, como si mi gesto fuera una amenaza a su estatus. Laura, sin embargo, estuvo a mi lado en todo momento. Nuestra relación se fortaleció, y juntos decidimos poner límites claros. Nunca más permitiríamos que nadie,
ni siquiera su madre, nos faltara el respeto. Pero la historia no termina aquí, porque, como suele ocurrir, las revelaciones tienen efectos secundarios inesperados. Mi suegra, acostumbrada a tener el control, tuvo que aprender a vivir con la realidad de que ya no era la dueña de la casa. Durante semanas, intentó recuperar su posición, organizando reuniones familiares, haciendo regalos, incluso intentando convencer a su marido para que me pidiera que le devolviera la propiedad. Pero yo me mantuve firme. No buscaba venganza, solo respeto. Con el tiempo, la relación fue mejorando. Mi suegra empezó a valorar mi esfuerzo, a reconocer que, aunque mi camino no era el que ella habría elegido, había demostrado ser capaz de proteger a su familia en los momentos más difíciles. Incluso llegó a pedirme consejo en temas de dinero, algo impensable meses atrás. Ahora, cuando nos sentamos a la mesa, ya no hay pullas ni comentarios hirientes. La atención ha dado paso a un respeto mutuo, nacido del reconocimiento de que todos, en algún momento, necesitamos ayuda, y que el verdadero valor de una persona no se mide por el dinero, la posición social o los títulos, sino por la capacidad de tender la mano cuando más se necesita. Pero hay un giro más en esta historia, porque poco después de la cena recibí una llamada inesperada a mis padres. Aquellos que me habían echado de casa por ser un fracaso, que me habían dado la espalda cuando más los necesitaba, ahora estaban en apuros. El negocio familiar había quebrado, las deudas amenazaban con dejarles en la calle, y de repente se acordaron de mí y de su hijo fracasado, que ahora era dueño de una casa, y según los rumores, había hecho fortuna con sus cuadros. Al principio, sentí una mezcla de rabia y satisfacción. Era la oportunidad perfecta para devolverles el golpe, para hacerles sentir lo mismo que yo sentí años atrás. Pero, después de mucho pensarlo, decidí actuar de otra manera. Les ofrecí ayuda, sí, pero con condiciones en que reconocieran sus errores, que dejaran de menospreciar a los demás, que aprendieran a valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Hoy, mi relación con ellos es distante, pero cordial. Han entendido que el respeto no se exige, se gana. Y yo, por mi parte, he aprendido que la verdadera fuerza está en no dejarse arrastrar por el rencor, en saber perdonar sin olvidar, y en construir tu propio camino, aunque sea a contracorriente. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación parecida, si alguien intenta humillarte o menospreciarte, recuerda esta historia. No permitas que las opiniones ajenas definan tu valor. Y sobre todo, nunca subestimes el poder de la paciencia, el trabajo duro y la generosidad. Porque, a veces, la mejor venganza es demostrar, con hechos y no palabras, que eres mucho más de lo que los demás imaginan. ¿Te ha gustado esta historia? ¿Te has sentido identificado? Cuéntamelo en los comentarios, comparte tu experiencia. Y recuerda, no importa cuántas veces te digan que no vales, lo importante es lo que tú sabes de ti mismo. Porque como aprendí aquella noche, a veces basta una sola verdad para cambiarlo todo. Y si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este vídeo con alguien que necesite un poco de inspiración. Nos vemos en la próxima, donde te contaré cómo, a veces, los mayores fracasos esconden las semillas de los más grandes triunfos.